Perfecto. Ya. Muy buenos días, entonces, como ya dijo, mi nombre es Luciana Pérez, soy ingeniero en alimentos, y en esta oportunidad voy a dar una charla sobre lo que es la manipulación higiénica de los alimentos e higiene personal. Esta capacitación lo existe la Serenia de Salud para todas las personas que trabajen como manipuladores de alimentos, ¿cierto? En industrias procesadoras de los mismos. Entonces, es súper importante poder tener esta capacitación certificada porque obviamente igual acredita que ustedes tienen los conocimientos básicos para evitar riesgos de contaminación cruzada hacia los alimentos y obviamente con ello evitar riesgos de que se generen intoxicaciones posteriores o infecciones a los consumidores. Como introducción, las enfermedades transmitidas por los alimentos, que también se denominan ETAs, o intoxicaciones alimentarias, son uno de los mayores problemas para el local de elaboración de alimentos o industria alimentaria, ya que además de perder la confianza de los clientes, generan sumatorios sanitarios, multas y en los casos más graves, hasta prohibición de su funcionamiento. ¿Ya? Obviamente, ¿no es cierto? Si una empresa está elaborando alimentos y esos alimentos generan enfermedades o inclusive la muerte, en la Seremi Salud tiene toda la potestad de poder clausurar en forma indefinida, ¿no es cierto?, ese local de elaboración de alimentos si se considera que es un riesgo para la población, ¿ya? Ahora, lo importante, lo bueno de esto es que existen técnicas muy sencillas, referidas a la higiene, para evitar este tipo de enfermedades, ¿ya? Y que obviamente se tienen que aplicar siempre cuando se preparen o manipulen alimentos. Entonces, esas son las técnicas que vamos a estudiar en este curso y también vamos a estudiar cuáles son los principales, las principales enfermedades que se transmiten por el consumo específicamente de alimentos. ¿Qué es lo que dice la exigencia legal? Bueno, el Ministerio de Salud, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es el Decreto Supremo 796, establece la forma de explícita en el artículo 52 que todas las personas que manipulen alimentos deberán recibir una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación higiénica de los alimentos e higiene personal. Sí, sí, me acerco un poco más. Sí, ya. Ya, perfecto. A lo mejor están aquí. Ya. Ya, perfecto. Ya, entonces, como decía, eh, lo que establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos es que todas las personas que trabajen, ¿no es cierto?, en la manipulación higiénica de los alimentos deben tener una adecuada sobre este proceso, o sea, sobre el poder realmente realizar una manipulación adecuada que evite el riesgo de contaminación de los alimentos. Y esto está establecido como una exigencia legal, específicamente, como mencioné, en el artículo 52, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen un emprendimiento y ustedes van a ser los principales manipuladores, o van a tener ustedes y van a contratar a una persona o dos personas más, la idea es que ustedes, como manipuladores y dueños de la empresa, puedan realizar este curso y tener los certificados. Ahora, si contratan personas, ¿no es cierto?, para que les ayuden en el proceso de manipulación, idealmente es que ellos también tengan este curso, porque muchas veces por desconocimiento se generan acciones que generan, ¿no es cierto?, riesgos de contaminación a los alimentos y eso conllevan a la intoxicación o infecciones alimentarias, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cuántas veces al año se tiene que realizar este curso? La Seremi no establece cuántas veces al año, solamente dice que la persona tiene que tener este curso, ¿ya? Y después, cuando la Seremi los vaya a fiscalizar por alguna denuncia sanitaria o porque
que solamente les corresponde ser fiscalizados por las buenas prácticas de manufactura, ellos van a, de acuerdo al criterio que apliquen, ¿no es cierto?, de acuerdo a las observaciones en terreno, van a determinar si es que tienen que eh, exigirles a ustedes y a sus trabajadores una nueva capacitación, porque si ven muchas falencias de limpieza, de higiene, por ejemplo, que andan personas con sus joyas u objetos, accesorios personales, ¿no es cierto? O con el pelo afuera de la cofia, con chasquillas, por ejemplo, anden maquilladas, o que se suenen la nariz, ¿no es cierto? Y después no se laven las manos, entre otras actividades que puedan, o acciones que puedan identificar ellos durante la visita, ellos les pueden exigir que refuercen estas técnicas de manipulación y que lo demuestren a través de un certificado. Ahora, en el artículo 2 de este Reglamento Sanitario de los Alimentos, que como ustedes ya saben, es el reglamento o la normativa legal en Chile que deben cumplir todas las empresas que elaboren alimentos o expendian o envasen o simplemente, ¿no es cierto?, transporte, ¿ya? O sea, todas las empresas del rubro alimentario tienen que cumplir con este Reglamento Sanitario de los Alimentos. En este reglamento aparece todo, ¿no es cierto?, de todos los rubros, por lo tanto yo tengo que enfocarme a todo lo que es genérico y a lo que está enfocado en un rubro específico. Entonces, en el artículo número 2 de este reglamento, dice la definición de alimento. Para tenerlo claro, alimento o producto alimenticio es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada al consumo humano, incluyendo las bebidas y todos los ingredientes y aditivos de esas sustancias, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, los alimentos, cualquier sustancia destinada al consumo humano, eso es lo importante, ¿ya? O mezcla de sustancias, y incluyen las bebidas y los ingredientes o aditivos. ¿Por qué yo refuerzo esto? Porque muchas personas, cuando emprenden, no le dan mucha importancia a lo que son los aditivos o algunos insumos alimenticios que son que toleran mejor el almacenamiento. Por ejemplo, no se contaminan tan fácilmente, como por ejemplo la sal, ¿ya? O los aditivos, los conservantes. Todos esos productos, una vez que yo los abra, tengo que mantenerlos después cerrados para evitar la contaminación ambiental con polvo, bacterias o también con insectos, ¿ya? Ahora, eh, la sal, a pesar de que igual es un producto que en él no se van a desarrollar bacterias, igual se puede contaminar, y una vez que yo agregue esa sal a los productos y si le agrego en pequeña cantidad, después las bacterias, como se va a diluir la concentración de sal, las bacterias que estaban en la sal se van a poder desarrollar en ese alimento y generar una infección o intoxicación alimentaria, ¿ya? Eh, porque esto es importante porque nosotros dentro de nuestra experiencia ya tenemos 23 años en el mercado realizando asesorías, auditorías, implementación de BPM, entre otras cosas. No hemos percatado en alguna oportunidad, hemos visto específicamente, por ejemplo, que en el baño, como el baño en algunas instalaciones grandes, y queda un espacio sin utilidad, se puede decir, ahí hemos visto sal almacenada, ¿ya? Como lo usan como bodega, entre comillas, porque no tienen espacio en otras dependencias o en otra parte de sus dependencias. Y eso obviamente no corresponde y es un inicio de sumario sanitario inmediatamente. En otra oportunidad vimos que un restaurante tenía en la tina del baño del personal las lechugas, ¿ya? Para que se mantuviesen de mejores condiciones, ¿no es cierto?, hasta su consumo. Y eso también, lógicamente, es un alto riesgo de contaminación cruzada y puede generar, o sea, sí o sí va a dar inicio a un sumario sanitario en caso de que la Seremi eh, visite las instalaciones y, lo más importante, podría a lo mejor generar un riesgo de infección o intoxicación a sus clientes, ¿ya? ¿Qué es lo que es la materia prima? Eh, bueno, la materia prima generalmente se reconoce por el producto alimenticio que está en mayor cantidad dentro del proceso de elaboración de un producto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de productos lácteos, la materia prima es la leche.
Pero ¿qué es lo que dice este reglamento sanitario? Dice que la materia prima alimentaria es toda sustancia que para ser utilizada como alimento precisa algún tratamiento o transformación de naturaleza química, física o biológica, ¿ya? Es decir, la materia prima generalmente son productos crudos, ¿ya? Los otros son ingredientes, ¿ya? O insumos alimenticios. Por ejemplo, la sal, los condimentos, los aditivos, eh, una crema para batir, que yo ya la haya comprado, ¿no es cierto?, ya procesada, ese producto no requiere ningún tratamiento o transformación para ser utilizado. Entonces, ese producto o crema para batir es un producto terminado que yo estoy comprando y que lo voy a usar para elaborar un nuevo producto, ¿ya? Entonces, esto va a ser un insumo alimentario más que una materia prima o un ingrediente. Y para que tengan más o menos una relación de lo que son perecederos y no perecederos, ¿ya? Hay dos tipos de perecederos, ¿ya? Los que son, como se puede decir el primero, son altamente perecederos, se le podría definir igual así, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos se descomponen con facilidad por su alto contenido de agua y nutrientes, por ejemplo, las carnes, las cecinas, las leches, ¿ya? En cambio, también son perecederos estos otros productos, como las frutas, el pan, vegetales, pero se descomponen con relativa, no con tanta facilidad, con relativa facilidad, ¿ya? O sea, es decir, si yo lo dejo por mucho tiempo, y lo más probable es que sí se me vaya a descomponer también, ¿ya? En cambio, los no perecederos no se descomponen, simplemente tienen mayor vida útil en el lugar de almacenamiento o bajo las condiciones de almacenamiento, y en ese caso están los azúcares, las conservas, la sal que les comentaba antes, ¿no es cierto? Em, los aditivos, entre otros alimentos, ¿no es cierto?, que puedan venir envasados y que obviamente duren eh, un mes o mayor a ese tiempo si se mantiene dentro de su envase original. Ahora, es muy importante cuando nosotros manipulamos alimentos para la elaboración de alimentos, saber cuál es la vida útil de mis materias primas, ¿ya? O de mis ingredientes. Por ejemplo, y cómo yo tengo que almacenarlos igual. Por ejemplo, en el caso de los huevos, se recomienda almacenar a temperatura o ambiente en un lugar fresco y seco, ¿ya? Y en ese caso, dura, de acuerdo a lo que establece el reglamento, no debería durar más de un mes los huevos que se almacenen así, ¿ya? La harina, en este caso, puede durar hasta 6 meses, pero ¿quién me va a dar efectivamente la vida útil de cada una de las materias primas, como la harina, el aceite, la margarina, la mantequilla, la manteca, la mermelada, el manjar, etcétera? Es el productor, elaborador, ya el fabricante. ¿Y dónde yo puedo obtener esa información o de dónde? De la etiqueta del producto. Entonces, una de las exigencias que pide la Serenia de Salud es que ustedes tengan claro cuánto dura el producto o las materias primas o los ingredientes que ustedes van a utilizar para la elaboración de alimentos y puedan tener una tablita como la que estoy mostrando acá para que tengan identificados, ¿no es cierto?, y a disposición de los trabajadores esta información. Y así ellos no cometan errores de utilizar materias primas o ingredientes vencidos sin saberlo, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo en aquellos productos que pueden tener una larga vida útil, o sea, son no perecibles, como por ejemplo la crema. La crema para batir dura hasta 6 meses, pero sellada. Y una vez abierto, hay que mantenerla refrigerado y no dura más de 4 o 5 días, de acuerdo a lo que diga, como dije, en el rótulo, el empresario o la empresa que fabrica o elabora este producto, ¿ya? En el caso de, igual lo mismo, la leche, ¿no es cierto? Las mantequillas, el yogur, todos esos productos tienen una vida de duración incluso refrigerado, ¿ya? Y puede ser mayor a que si yo después realizo la utilización de esto y me queda un poco y lo dejo abierto, ¿ya? Es decir, sellado, por ejemplo, en el caso del salame puede durar 30 días, pero una vez abierto solamente 5 días. Ya lo mismo el queso. Una vez abierto, sellado, 90 días, pero una vez abierto, solamente 5 días para su utilización.
Por eso es muy importante poder identificar si yo tengo un producto, una materia prima que voy a utilizar para la elaboración de sándwich, ¿no es cierto? O de distintos alimentos que quiera preparar, yo lo abrí y voy a colocar la fecha en que lo abrí, ¿ya? Con algún adhesivo, ¿no es cierto? Coloco la fecha en que se abrió para que después la persona del otro turno que vaya a utilizar esa misma materia prima vea que si tiene la fecha de elaboración, por ejemplo, 10 y es 17, ya vaya a decir, ah, no, este producto no está apto para poder utilizarlo y nadie lo ha votado. Entonces, esa persona va a poder votarlo sin tener ninguna duda si está bueno o está apto para utilizarlo o solamente hay que decomisarlo o eliminarlo. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué es para ustedes la higiene alimentaria? ¿Ya? La higiene alimentaria está orientada a evitar la contaminación y alteraciones de los alimentos, ¿ya? Y enfocada principalmente a evitar las ETAs. Es muy importante que haya, que el dueño, ¿no es cierto?, el emprendedor pueda transmitir la importancia de la higiene alimentaria a sus trabajadores, ¿ya? Que se genere conciencia de mantener una higiene alimentaria siempre en todo el proceso, no solamente en la manipulación del alimento ni en la preparación de los alimentos, sino que también en el lavado de los utensilios, de los equipos, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la higiene alimentaria? Son diversas medidas que permiten asegurar la inocuidad de los alimentos, es decir, aseguran que los alimentos no les causarán daño o lesión al consumidor. Un aspecto importante en la elaboración de los productos alimenticios es la higiene. Esta debe mantenerse siempre, tanto en la manipulación como en el ambiente que rodea el alimento al momento de elaborarlo, por lo cual es de vital importancia que el manipulador directo tome conciencia de su responsabilidad en la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria. Es lo que yo les comentaba recién. Y como aquí dice igual, es muy importante también el ambiente. Por eso igual la normativa pide que si yo tengo mi sala de elaboración eh, y en esta sala de elaboración me tiene un acceso directo para salir al exterior, ¿ya? Al patio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la puerta que da acceso al patio tiene que tener un cierre automático, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que esa puerta nunca esté abierta porque el riesgo de contaminación ambiental es mucho mayor si tiene acceso directo, obviamente, al exterior y también permite de forma mucho más fácil el ingreso de plagas, ¿ya? Por eso dentro de la normativa se pide que estas puertas que den a esos sectores tengan cierre automático. En un curso que vamos a dictar de las buenas prácticas de manufactura, dentro de este mes también acá, en el Centro de Desarrollo de Negocios, vamos a explicar con detalle cuáles son esas normativas o las exigencias con respecto a la infraestructura eh, que se exigen hoy en día. Ahora, en la manipulación de alimentos, por mucho que yo use la uña corta, ¿verdad? El pelo bien tomado, me lave bien las manos, no deje productos crudos al lado de productos cocidos, ¿no es cierto? Por mucho que yo tenga todas esas precauciones en la manipulación propiamente tal, vamos a igual a generar un riesgo de contaminación si yo aplico técnicas de higiene o de limpieza y desinfección en forma inadecuada, ¿ya? Técnicas de higiene significa que yo voy a limpiar para posteriormente desinfectar, ¿ya? Eso significa la higiene. Entonces tienen que ser en forma eficiente y aplicando los productos químicos que se requieran. ¿Qué es lo que dice el reglamento sanitario? Específicamente en el artículo 14. Con respecto a la limpieza, dice que es la eliminación de la tierra, residuos de alimentos, polvo, grasas u otras materias objetables. Y también define lo que es la desinfección. La desinfección, de acuerdo a este reglamento, es la reducción del número de microorganismos a un nivel que no dé lugar a una contaminación nociva del alimento, sin menoscabo de la calidad de él, mediante agentes químicos y o métodos higiénicamente satisfactorios. ¿Ya? Es decir, eh,
yo puedo aplicar sistemas de limpieza o de desinfección, pero siempre tengo que preocuparme de que el producto no vaya a contaminarse además o disminuir las características nutritivas del mismo. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué clase de suciedad es la que podemos encontrar? Eh, bueno, primero que todo, ¿qué es lo que es suciedad? De acuerdo a la definición que establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos, dice que es cualquier materia visible no deseada en superficies, la que debe eliminarse antes de comenzar la higiene, ya que esta afecta la acción de los productos químicos y los métodos físicos a utilizar, ¿ya? Entonces, la suciedad que podemos encontrar generalmente pueden ser residuos de alimentos, el agua aposada también se considera como suciedad, residuos de insumos y suciedad de tránsito. La de tránsito, ¿no es cierto?, es la suciedad que nosotros traemos a las áreas de proceso cuando tenemos que deslizarnos a otras áreas sucias. Por ejemplo, cuando vamos al baño o vamos al área de acopio de basura o simplemente vamos afuera, hacia el exterior, ¿no es cierto?, de las áreas o de las instalaciones a dejar algo, ¿no es cierto?, algunas cajas o a una bodega. Entonces vamos a estar siempre trasladando contaminantes que pueden ser, obviamente, sociedades, y esa sociedad se le llama de tránsito. Entonces, por eso la idea es que nosotros tratemos de transitar entre las áreas limpias. Cuando las empresas son más grandes y son de productos altamente perecibles, se recomienda que los manipuladores que trabajan en las áreas limpias no deben pasar por ningún motivo a las áreas sucias, ¿ya? Porque así se disminuye esta suciedad de tránsito y con ello disminuimos el riesgo de contaminación de los alimentos, porque vamos a disminuir la contaminación ambiental que pueda estar en las áreas de proceso, ¿ya? Ahora, la suciedad es siempre visible, ¿ya? Por eso dijimos que son residuos de alimentos, la tierra, el barro, ¿no es cierto? El agua posada, es siempre visible. Y la solución a esta limpieza, o a esta suciedad, perdón, es la limpieza, ¿ya? Entonces, la solución siempre va a ser la limpieza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre limpieza y desinfección? En que yo con la limpieza, como dice ahí abajo, se elimina la suciedad de la superficie y se consigue el arrastre de algún microorganismo, ¿ya? Ahora, en el caso de la desinfección, se destruyen los microorganismos patógenos y se reduce el número de microorganismos que son capaces de alterar a los alimentos, ¿ya? Entonces, la limpieza efectivamente va a eliminar la suciedad, pero con el agua, cuando nosotros realizamos limpieza, también utilizamos agua, ¿ya? O detergente. Entonces, al realizar esta limpieza con estos productos, también voy arrastrando, porque voy a revisar un enjuague después de esa solución que estaba sobre las superficies, y voy a ir arrastrando también algunos microorganismos. Pero no los elimina todos, o lo que elimina no permite realmente poder eh, dejar esa superficie eh, con una carga microbiana que no vaya a contaminar a los microorganismos y que no pueda ser factor de una enfermedad transmitida por los alimentos, ¿ya? En cambio, la desinfección logra destruir todos los microorganismos que hayan quedado después de una buena limpieza, ¿ya? Nunca se recomienda o nunca va a ser efectivo si yo realizo solamente la desinfección y no saco las grasas o la suciedad, ¿no es cierto?, orgánica que pueda estar con el proceso de limpieza, ¿ya? Eh, Ahora, ¿por qué será importante una desinfección en la industria de alimentos? ¿Por qué? Porque los alimentos que nosotros elaboramos en una industria de alimentos van a tener una vida útil, o se van a mantener más tiempo a temperaturas de almacenamiento antes de su consumo. En cambio, en una casa, en un hogar, por ejemplo, si yo hago una torta, esa torta se va a elaborar, se va a guardar en el refrigerador y se va a sacar del refrigerador solo para consumirla, y después se va a volver a guardar. Entonces, eh, porque muchas veces me han preguntado, yo cuando hago mis tortas nunca he usado mascarilla y nunca en mi casa nadie se ha enfermado. Pero eso es porque nosotros en la casa, como dije, vamos a evitar con estos procesos que les comenté la pérdida de la cadena de frío, ¿ya?
Entonces, en ningún momento se va a perder la cadena de frío. Y obviamente el producto también no va a estar tanto tiempo refrigerado previo a su consumo. Por lo tanto, eh, el riesgo es mucho menor. Eso no quiere decir que no hayan intoxicación o infecciones en el hogar. Hoy en día hay muchas intoxicaciones e infecciones de origen alimentario por un mal manejo de los alimentos, mala conservación de los alimentos en el hogar, ¿ya? Pero ustedes, como son emprendedores y quieren elaborar alimentos, ¿no es cierto? Y quieren mantener el prestigio de su empresa, es fundamental hacer una buena... Hola, buenas. Es fundamental. Ya, ya. Entonces, es fundamental en este caso, ¿no es cierto? Como les decía, eh, hacer una desinfección. ¿Por qué? Porque ustedes no van a saber cuánto tiempo su producto va a perder la cadena de frío. Cómo va a tratar el producto su consumidor. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que compró el producto y lo lleva hacia el campo, va a perder la cadena de frío porque se va a ir en una micro, ¿verdad? Y el producto, si está muy contaminado, las bacterias se van a desarrollar más rápidamente y obviamente va a generar un riesgo de infección alimentaria eh, obviamente grave, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que esforzarnos y enfocarnos en el máximo para poder aplicar las tareas de limpieza y desinfección en forma muy eficaz para evitar los riesgos de contaminación. Ahí está. Ahora me voy a para poder seguir. Entonces, para realizar la limpieza y desinfección de las áreas, siempre tenemos que usar agua potable, ¿ya? Algunas empresas o emprendimientos rurales, ¿cierto? No tienen agua potable para, eh, para el proceso de limpieza. Tienen agua de pozo, ¿ya? O agua de noria. Y como ya vimos en la clase anterior, en la charla anterior, no se les va a otorgar una resolución sanitaria si es que no tienen agua potable para los procesos, ¿ya? Y no solamente para la elaboración, como para agregar el agua al producto, porque muchas veces me han dicho, no, pero si yo el agua no la voy a incorporar al alimento, es solamente para lavar los equipos, las manos y nada más. Y el agua que ellos consumen, dicen que la hierven. Pero por ley, esa agua, toda el agua que se utiliza incluso para el lavado de manos, tiene que ser de calidad potable, ¿ya? Para evitar riesgos de contaminación. Ahora, lo otro que es súper importante es los implementos de limpieza que yo voy a utilizar para la desinfección o la limpieza propiamente tal de la superficie. Tengo que identificarlas idealmente por color para que no haya confusión y eh, para cada área tengo que seleccionar un color o identificarlas con un rótulo que diga, por ejemplo, baños, pasillos, área de proceso, exterior, o acopio de basura, ¿no es cierto? No puedo estar utilizando el mismo escobillón con el que limpié afuera, donde yo tengo el acopio de basura, y después con ese mismo escobillón voy a ir a limpiar las áreas de proceso, porque vamos a estar generando riesgos de contaminación cruzada, ¿ya? Ahora, ¿y cuál es lo importante? El enjuague de espíritu, porque si no lo hacemos bien, vamos a generar contaminación cruzada por los residuos que puedan quedar del producto químico en la superficie, ¿ya? Y nunca se debe realizar limpieza o desinfección cuando hayan productos expuestos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos químicos, detergentes o desinfectantes que utilicemos pueden ser un factor de contaminación cruzada, en este caso, una contaminación química, ¿ya? Así que esto es súper básico, obvio, pero a veces las empresas no tienen, empiezan a producir tanto que el espacio se le hace pequeño y después no le dan la importancia de comenzar su limpieza, ¿no es cierto? Una vez que ya hayan retirado todos los productos que tienen ahí listos para envasar, ¿no es cierto? O almacenar. Lo primero que hay que hacer es entonces retirar esos alimentos y después empezar con la limpieza química. Ahora, para la limpieza manual, que es la más común en las microempresas, ¿cierto? Aquí.
Entonces, en las microempresas se utiliza mucho la limpieza manual, pero en este caso se puede utilizar cepillos o esponjas. No se permite utilizar virutillas de metal por el riesgo de contaminación de estas virutillas. A veces uno no se da cuenta y cuando está limpiando se van soltando trozos de la virutilla y pueden caer después, o sea, quedan a veces metidos en el utensilio, en la olla, en el sartén o en el equipo, parte del equipo, y después en algún momento va a caer el alimento y va a contaminar obviamente el producto y puede ser un riesgo también de corte o hemorragia interna hacia los consumidores. Y cuando yo desarme un equipo para la limpieza, nunca debo dejarlo en el piso. Por ejemplo, esas partes con las que yo voy a desarmar. Tengo que tener despejado en un mesón para poder dejarlos ahí y después de lavarlo poder armar nuevamente ese equipo, pero nunca en el piso. Ahora, ¿qué es lo que pide la normativa igual? Que también esto lo vamos a ver en la charla de buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es lo que pide para asegurar de que se está haciendo bien la limpieza? Es que todos los días yo haga un checklist para evaluar las condiciones de limpieza de las instalaciones, ¿ya? De la superficie, de las paredes, de los equipos en general. Ahora, se recomienda y se debe hacer al inicio, previo al trabajo, ¿ya? O a la jornada. ¿Por qué tiene que hacerse previo a la jornada laboral? Porque si bien yo voy a dejar todo el día anterior, porque no se puede dejar sucio, no puedo yo decir, bueno, como la Seremi me exige, previo al inicio de la jornada, vamos a limpiar todos los días ingresando, vamos a hacer la limpieza de los utensilios, así que dejamos todo sucio y al otro día eso no se puede porque es un riesgo de contaminación mayor y de formación de nichos de contaminación, es decir, que las bacterias puedan ir formando biofilm que les faciliten mantenerse ahí y después ir generando más contaminaciones a los alimentos a través de los utensilios. Entonces, yo tengo que limpiar, voy a hacer una observación visual de lo que limpié, pero previo al inicio de la jornada laboral tengo que verificar con un checklist y dejar ese registro de evidencia que lo hice para verificar que está todo limpio, que no se me olvidó limpiar ningún equipo o que ningún equipo a lo mejor quedó mal limpiado, ¿no es cierto? O que era un poco sucio y yo no me percaté el día anterior cuando verifiqué, porque yo el día anterior voy a verificar y si veo algo que no quedó bien limpio, voy a limpiarlo hasta que cumpla con todo. Pero el checklist es una doble verificación y además porque uno nunca puede asegurar que no ha ingresado alguna plaga, como por ejemplo roedores principalmente, y que puedan haber dejado orina o excremento, ¿no es cierto? Y obviamente ahí yo voy a poder detectar y voy a poder tomar las acciones y sobre todo antes de empezar a trabajar, poder nuevamente limpiar y desinfectar, ¿ya? Entonces, por eso es importante que se haga el checklist previo al inicio de la jornada laboral. ¿Qué es lo que es la contaminación de los alimentos? Como para entender mejor este concepto. Es la presencia de contaminantes o peligros que pueden ser de origen tanto químico, físico o biológico, ¿ya? Y que ponen en riesgo la inocuidad de los alimentos. Ya, por ejemplo, ahí vemos una sopa que tiene una mosca. La mosca en ese caso sería ¿qué tipo de contaminación? ¿Química, física o biológica? ¿Cuál sería? ¿Mm? Biológica. Perfecto, muy bien. Sería una biológica, ¿no es cierto? Eh, en cambio, en el caso de esta tabla de picar, donde yo tengo productos cárnicos, que es un pollo crudo, al lado de una ensalada, ahí también estoy generando una contaminación biológica, pero con la diferencia del anterior que yo no la veo simplemente. Una mosca yo la observo, en cambio en este caso una contaminación biológica, pero específicamente una contaminación microbiológica porque no puedo observarla a simple vista. Entonces por eso nunca podemos dejar puntos sobre los alimentos crudos de los alimentos listos para consumo y tampoco utilizar las mismas tablas de picar. Ya la normativa hoy en día. Exacto. La idea es tener
identificado por color, por ejemplo, para productos crudos, productos, verduras, exacto, mariscos, exacto, muchas. Entonces dice que un contaminante o peligro alimentario es cualquier agente extraño presente en el alimento, ¿ya? Capaz de producir enfermedades, intoxicaciones o lesiones. Por ejemplo, cortes, hemorragias internas, asfixias o daños dentales. En el caso, por ejemplo, de un pelo, ¿ya? Un pelo, eh, si bien es de origen, si bien es de origen biológico, ¿verdad? Eh, yo lo podía también identificar como un peligro físico, ¿ya? Físico o a lo mejor biológico, igual no tiene como una clasificación muy establecida. Pero el pelo lo más probable es que no genere ninguna enfermedad, ¿ya? Por eso dice que es un contaminante, un agente extraño presente en el alimento, capaz de producir enfermedades, como puede que no las produzca, ¿ya? Y en este caso el pelo lo que podría generar, más que una enfermedad, podría generar un rechazo del consumidor hacia los productos que nosotros estamos elaborando. Entonces, por eso es tan importante el uso de la copia para evitar que caiga cabello a los alimentos. Ahora, el cabello sí, a lo mejor no genera la enfermedad, pero si el cabello está contaminado, que lo más probable es que sí lo esté, porque el cabello tiende a de forma muy fácil a que los microorganismos se puedan adherir a él, ¿ya? Entonces, si bien yo contaminé con un pelo, pero ese pelo tenía microorganismos que no voy a ver, ¿verdad? Voy a sacar ese pelo, pero quedan los microorganismos. Y si se pierde la cadena de frío, si se le da tiempo para que se desarrollen esos microorganismos, podría ser una causa igual de enfermedad hacia las personas que consumen ese alimento. Entonces, por eso también es fundamental el que no caiga ningún cabello a los alimentos que estamos elaborando. No solamente porque, chuta, ya van a reclamar porque cayó un pelo, ya, no es solamente eso, ya, sino porque también puede producir una enfermedad a las personas. Ahora, para aclarar un poquito más cada uno de los peligros, el peligro físico. Son cuerpos extraños ajenos al alimento, como habíamos dicho, que en este caso generalmente se observan a simple vista, como los vidrios, plásticos, piedras, tornillos, hojas, huesos, espinas, uñas, pertenecientes al personal, como anillos, colgantes, aros, piercing, e implementos de limpieza como esponjas, trapos, fibras, y si bien alguno de estos contaminantes puede constituir parte de la materia prima, no deberían estar presentes en el producto final, ya que puede suponer un riesgo de lesiones a los consumidores. Por ejemplo, yo voy a hacer cecina, pero voy a comprar materia prima, mi materia prima es carne de cerdo y puede tener huesos. Entonces, si yo no elimino bien los huesos, el hueso final presente en el producto puede ser un riesgo de una enfermedad, un corte, ¿no es cierto?, una hemorragia interna hacia las personas, ¿ya? Lo mismo, eh, por ejemplo, si yo voy a vender platos preparados para un restaurante, ¿ya? Y voy a entregar una cazuela de pollo, y que se lleva o pechuga o tuto, ¿no es cierto?, independiente sea el trozo, ahí el hueso no es parte, no es un contaminante, porque yo estoy vendiendo esa materia prima procesada. Entonces, obviamente, eh, la persona, el consumidor va a tener que tener el cuidado cuando se consume el alimento de no ingerir un trozo del hueso, ¿ya? ¿Qué es un peligro químico? El peligro químico son sustancias tóxicas como productos de limpieza, metales pesados, tóxicos ambientales, plaguicidas, entre otros, que llegan al alimento como consecuencia de algún proceso tecnológico inadecuado, ¿ya? Estos contaminantes pueden provenir de agentes externos o ser parte de los elementos de trabajo como productos utilizados para la higienización de los equipos de trabajo y utensilios que entren en contacto con los alimentos, como por ejemplo detergentes y desinfectantes, o de productos químicos y aditivos utilizados para la conservación de alimentos como nitrito, aluminio, entre otros, ¿ya? Entonces, un peligro químico generalmente puede venir de una mala limpieza, o sea, de una limpieza en la cual yo no haya realizado un buen enjuague o que le esté realizando
con alimentos expuestos y pueda estar generando riesgos de contaminación, ¿ya? O también con productos químicos cuando de conservantes. Por ejemplo, para hacer mermelada se recomienda utilizar los sorbatos de potasio para evitar el desarrollo de hongos, pero la normativa dice cuánto es el rango de ese sorbato que yo puedo agregar por kilo de producto. Entonces, si yo lo agrego en exceso, puedo generar una infección o una alergia incluso alimentaria de las personas que son más sensibles a ese producto. Eh, También, por ejemplo, los nitritos. Los nitritos se utilizan para el queso y para las cecinas. Los nitritos en sí, nitritos y nitratos de sodio, son compuestos químicos que impiden el desarrollo de bacterias que son muy patógenas, muy letales para el ser humano, como el Clostridium botulinum. Pero eh, una forma de, entonces, de proteger el alimento es agregar este compuesto para evitar que se desarrolle ese microorganismo y produzca la toxina. Y como dije, es muy letal, es muy peligroso, más peligroso que el mismo compuesto en sí, en las condiciones y las cantidades que nosotros agregamos. Ahora, pero si yo agrego ese nitrito en condiciones o cantidades mayores a las permitidas, podría ser un riesgo de una infección alimentaria, ¿ya? Eh, y obviamente, eh, perdón, una intoxicación alimentaria, porque es con un químico, ¿ya? Una intoxicación alimentaria, y obviamente, si yo le agrego más, podría incluso hasta generar la muerte, ¿ya? Por eso los nitritos dentro del sistema de calidad se tiene que controlar muy bien el pesaje y mantener bajo llave cuando se manipulen estos productos. ¿Sí? ¿Ya? Ujú. Claro. Ujú. Claro que sí. Efectivamente, como yo ya lo había comentado anteriormente, dije que el pelo podía ser físico o biológico, ¿ya? Ahora, tanto el pelo como del ser humano como el del animal puede traer microorganismos. Obviamente, muchos más microorganismos va a traer el pelo si es un pelo de origen animal, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es un peligro biológico? En este tipo de peligro o contaminación biológica se agrupan los microorganismos como bacterias, mohos, parásitos y virus, debido a que estos contaminantes son invisibles a los humanos. Es la causa más común de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Llegan al alimento a través de los seres vivos, perdón, tales como los insectos, como mosquitos, moscas, cucarachas, roedores, como ratas, ratones, guarenes, las aves, como palomas, gaviotas, gorriones, etcétera, parásitos, como gusanos, gorgojos, etcétera, y inclusive del ser humano, ¿ya? Porque nosotros también podemos transmitir microorganismos. Nosotros en nuestras fosas nasales, en nuestra piel, como dijimos delante, en el pelo, podemos tener microorganismos que puedan afectar o multiplicarse en el alimento y después afectar la salud de los consumidores, ¿ya? Entonces, esos son los peligros biológicos. Ahora, los microorganismos no se ven a simple vista, ¿ya? Entonces, ¿qué son los microorganismos? Se les llama agentes biológicos o gérmenes y son seres vivos tan pequeños que resultan invisibles a los humanos, es decir, sin un microscopio no lo podríamos ver, ¿ya? Como bacterias, hongos, parásitos. Nosotros a veces vemos los hongos, ¿ya? Los hongos se ven como, adelante, como generalmente crecen como un aspecto aterciopelado, ¿verdad? Pero cuando se ve eso, ya quiere decir que hay muchas esporas de hongo en ese alimento. Entonces, un alimento que tenga hongo no es apto para consumo. Yo no puedo, por ejemplo, en una mermelada, quitarle el hongo de la superficie y después venderla igual porque va a haber igual esporas de hongo ya en la mermelada porque los hongos crecen en forma de V, ¿ya? Entonces lo que nosotros vemos solamente lo que está en la superficie. Eh, También estos microorganismos se encuentran en nuestra piel, como dije, en el pelo, en el aire, en el suelo, en el agua, en el ambiente en general. Por eso es tan importante conocerlos bien, ¿no es cierto? Y saber qué hacer para evitar la aparición de estos, ¿no es cierto?
y evitar obviamente también las enfermedades de los alimentos, enfermedades producidas por el consumo de alimentos. Ahora, también tenemos tres tipos de microorganismos: los beneficiosos, los descomponedores o los patógenos, ¿ya? Los beneficiosos son aquellos que se utilizan para la elaboración de los productos, ¿ya? En cambio, los descomponedores y los patógenos van a afectar negativamente a la industria alimentaria porque, como bien los descomponedores descomponen el alimento, lo dejan con una mala apariencia, ¿no es cierto?, organoléptica, mal olor, mal color, mala textura, etcétera, y nosotros lo vamos a rechazar y no lo vamos a consumir, y no lo vamos, lógicamente, no lo vamos a comprar. Y los patógenos, los patógenos, la mayoría de ellos no alteran el alimento, no lo descomponen. Ya, ahí. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, eh, nosotros sería casi imposible poder hacer un análisis microbiológico a todos los lotes, sobre todo para las microempresas o pymes, porque los lotes de ustedes, ¿no es cierto?, no son tan grandes. Las empresas más grandes, ¿no es cierto?, que elaboran grandes cantidades de alimentos, como la Prole, la Nestlé, la Column, entre otras empresas grandes, podría mencionar muchas. Ellos pueden o trabajan con un sistema de calidad, obviamente, que está orientado a evitar riesgos de contaminación cruzada, pero también hacen un control de calidad microbiológico a sus productos para liberarlos por lotes, ¿ya? Pero ellos, aunque sea un lote, se haga un análisis de producto de un lote, los lotes son tan grandes que me podría dar buena ese análisis microbiológico y en alguna parte de ese lote podría estar contaminado. Entonces, estos sistemas de calidad hoy en día se enfocan a que nosotros trabajemos en forma correcta para asegurar que el producto no se contamine, ¿ya? En el proceso. Entonces, si nosotros trabajamos de buena manera, con nuestra mascarilla, lavándonos las manos constantemente, limpiando y desinfectando los mesones y utensilios de trabajo, entre otras cosas, vamos a estar evitando los riesgos de contaminación y obviamente así evitando quejas del cliente por enfermedades o intoxicaciones que le puedan generar, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, los descomponedores son los que alteran los alimentos. Por ejemplo, ahí vemos una manzana que ya está en proceso de putrefacción, ¿verdad? Y en este caso, nosotros vamos a rechazar y no vamos a comprar esa manzana, ¿verdad? Sí, sí. Cuando un consumo haya contaminado de que- Ujú, ujú. Ya, perfecto. Puede ser, para, por ejemplo, algún fruto que sea firme, claro, ya, ese tipo de cosas. Pero sí, yo podría sí hacerlo. Pero si el producto después que yo voy a procesar, ojalá cocido, ¿ya? O esterilizado en el ser, ¿ya? Pero, por ejemplo, en una frambuesa que son tan pequeñitas que crecen hongos, eso hay que eliminar. O sea, porque igual hemos visto que en empresas de mermeladas, los las manipuladoras no hacen bien la selección, no sacan bien las trampas que tienen hongo. Entonces, eso hay que sacarlo.
y eliminarlo completamente. Ya hay que capacitar a los trabajadores para que no generen este riesgo de contaminación. ¿Mm? Ya. ¿Mm? Ya, exacto, eso no. Como decía, los alimentos que tienen ya hongos no son aptos para consumo, ¿ya? Entonces, si se mezcla o ya está como líquido el producto, ya se desechable, sí, ¿ya? Si tengo un balde, por ejemplo, no es que yo pueda decir, ah, ya son estas presas nomás, y las saco, y el resto está impecable, no hay, ahí se puede, pero si ya pasó mucho tiempo y está como una mezcla de agua y porque la fruta libera mucha agua, ¿no es cierto? Cuando se sobremadura, entonces por eso ahí no se recomienda. ¿Ya? Ya. Y los microorganismos patógenos, queda claro que los patógenos son los que no vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, ahí se ven una asesina, están en excelente estado, pero a lo mejor una de ellas puede tener algún microorganismo patógeno que pueda generar, como la salmonela, enfermedades a las personas, ¿ya? Ahora, en el caso de los alimentos de origen animal, como las cecinas, hay una alta probabilidad que puedan tener algún patógeno, alguna shigella, salmonella, ¿ya? E. coli, y por eso es importante indicar en el rótulo que ese producto debe ser consumido bien cocido, ¿ya? O sea, la persona que elabora tiene que indicar en el rótulo, en la etiqueta, cuáles son las instrucciones de consumo, ¿ya? Porque yo también he visto que, sobre todo las personas más antiguas, compran las longanizas y las dejan ahí arriba del estufa, como para que se sequen más, se oreen y después se la comen como un chorizo español. Pero la longaniza no es un chorizo español, no está hecho para consumirla cruda, porque el proceso del chorizo español es diferente, que me permite a mí el mismo proceso bioquímico ir generando ciertas sustancias que impiden el desarrollo de los microorganismos. En cambio, la longaniza no es así, ¿ya? Entonces se corre mucho riesgo de enfermedades. ¿Sí? Ujú. Macerar, por ejemplo, carne en sal, en sal. Ya. Pues fíjate, y aparece, no, ya. Eh, a ver, y lo que pasa es que en los procesos de carne, cuando la carne es cruda, es muy de alto riesgo, ¿ya? Entonces hay productos o carnes que ya vienen con listeria o vienen con salmonella. Entonces, la sal impide la multiplicación. Si yo le agrego mucha sal, va a impedir que esas bacterias que están en la superficie se puedan seguir desarrollando, pero no las va a matar. Podría a lo mejor generar una lisis de la bacteria si yo le agrego una sal muy concentrada. Ahí podría igual generar una destrucción de la bacteria, ¿ya? Pero en el caso de los hongos, hay hongos que efectivamente y levaduras que pueden desarrollarse a altas concentraciones de sal. Pero generalmente esos hongos no producen enfermedades, generalmente. Ahora, para tener la certeza de que ese producto si efectivamente no está contaminado, es hacer un estudio de vida útil con análisis microbiológico. ¿Ya? Entonces, uno cuando va a generar un producto de estos para la venta, ¿no es cierto? Para el consumo masivo, tiene que hacer un estudio de inocuidad de su producto, porque va a ser elaborado con carne cruda y no va a ser sometido a un proceso térmico donde yo pueda asegurar la destrucción de la bacteria. Entonces tengo que hacer un estudio y respaldarme con análisis microbiológico. ¿Ya? Eso es lo correcto. Mm. Muy crudo, sí. Sí. Ahora, el apunto igual, mira, ¿qué es lo que dice el reglamento sanitario de los alimentos? Que tengan una temperatura de 70 grados en su interior. ¿Ya? Entonces, 70 grados no es recocido tampoco. Ya la carne no queda totalmente recocida. Los crudos es un riesgo, ¿no?
latente, sí, totalmente. Sí, claro, exacto. Entonces ahí uno siempre se está arriesgando de que pueda generar alguna infección alimentaria o una intoxicación. Ahora, muchas veces dicen, no, pero si a mí nunca me ha hecho nada. Ya, yo me voy a comer el crudo y ese crudo tiene una cantidad de salmonela muy baja o de listeria, ¿ya? Pero no necesariamente a mí me va, si es baja la carga, a mí al tiro no me va a hacer daño, va a depender de mis defensas, ¿ya? Si yo tengo buenas defensas, a lo mejor hoy día no me va a hacer nada, al otro día tampoco, a los 7 días después tampoco, pero después de una semana, si en algún momento me baja la carga bacteriana beneficiosa por baja defensa, voy a dar pie a que esas bacterias que están en mi intestino puedan multiplicarse dentro de él mismo y generar una infección. ¿Ya? Entonces yo ya empecé con vómito ya, y le echo la culpa a lo último que me comí, pero a lo mejor no necesariamente fue lo último. A veces coincide que me como algo muy contaminado y me voy a enfermar al tiro. Sobre todo eso lo vamos a ver ahora igual, si tienes Staphylococcus aureus, ¿ya? A las 2 horas ya generalmente ya aparecen los síntomas, pero de otras bacterias como listeria, salmonella, pueden demorarse mucho más el tiempo eh, de incubación y para que comiences con los síntomas y todo depende muy, eh, ¿cómo les puedo decir? Depende mucho de la persona, ¿ya? Y del estado de la defensa de la persona y además también del grado de contaminación del alimento, porque puede que esté mínimo o puede que esté muy contaminado, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces podemos, como dijimos, un producto se puede ver muy bien, pero puede estar contaminado. Por ejemplo, esa torta puede estar contaminada, nosotros sin saberlo la vamos a consumir, no vamos a encontrar ningún sabor extraño y nos va a generar igual una infección alimentaria. ¿Ya? Entonces, como hemos hablado en todo este rato, que nosotros tenemos que evitar siempre la contaminación cruzada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la contaminación cruzada? Es el paso de contaminante desde los alimentos crudos hacia los alimentos cocinados. ¿Ya? Por ejemplo, los alimentos que han sido sometidos a un proceso de cocción, se ha eliminado gran parte de las bacterias y en el caso del crudo, obviamente no. ¿Ya? También se puede presentar la contaminación cruzada desde los utensilios contaminados hacia los alimentos. ¿Ya? O sea, entre alimentos se puede generar una contaminación cruzada o entre utensilios o también desde nosotros como manipuladores. Si yo no uso mascarilla y estoy preparando una torta y todo eso estoy hablando, voy a generar contaminación de esa torta con lo más probable sea estafilococcus. ¿Sí? Sí, claro. O sea, la idea es que usted lave y desinfecte. ¿Ya? Perdón, me dio café. Eh, es recomendable hacer una limpieza para sacar todo el material orgánico y después desinfectar con el desinfectante. No mezclar el cloro con el desinfectante, todo junto, porque el desinfectante va a ser menos efectivo. Va a actuar igual, pero no va a ser tan efectivo como si yo lo aplicara en el utensilio limpio, sin nada orgánico. Ahí va a tener más eficacia. ¿Y con el agua? Sí. Claro, lo que pasa es que los desinfectantes yo tengo que disolverlos de acuerdo a lo que me dice el elaborador, ¿ya? Por ejemplo, un cloro, una cloringa, dice atrás en el reverso cuánta es la dilución que tengo que aplicar para utensilios, por ejemplo, para vegetales, si quiero desinfectar vegetales, ¿ya? Entonces me va a decir cuánto de cloro y cuánto de agua. Y eso es lo que yo tengo que saber y con eso trabajo, ¿ya? Muy gracias. Sí. ¿Ya? Mm. Ya, ya. Y ese es no escuché bien, ¿esa es la superficie? Sí, también. También es bueno, sí. Pero la idea es que te deje el alcohol un poquito para que haga efecto y de ahí pasa la nota. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora, lamentablemente, en la mayoría de los casos, los manipuladores son, o somos, ¿no es cierto? Todos en alguna oportunidad somos manipuladores,
somos los responsables de estas contaminaciones cruzadas, ¿ya? Entonces, yo aquí puse esta imagen para que ustedes puedan identificar qué estaría mal, a ver qué no cumpliría, si fuera ser la Serena. El gorro, ya. El gorro, ¿por qué el gorro? Porque tiene que cubrir todo el cabello, ¿verdad? Hay unos gorritos de chef y efectivamente cubren todo el cabello, ¿ya? Entonces, hoy en día... Pero no estamos cualquier cosa. Claro, exacto, la cofia, pero que a algunos les gusta usar su gorrito de chef, o sea, ningún problema de usar su gorro de chef, pero que sí cubra efectivamente todo el cabello y usar el pelo corto para evitar que salga del gorrito, ¿ya? ¿Ya? ¿Y usted qué más decía? ¿Había dicho algo más? ¿Qué otra cosa antes? Porque ella me dijo el gorrito y usted dijo algo. Ah, el cigarro, ya, perfecto. ¿Qué más? Mezcla de alimentos, ¿cómo cuál? Esa es una lechuga. Y está el pollito recostado en la lechuga, ¿no es cierto? Sí. La tabla, ya aquí tiene malo la tabla. Claro, ya. Por ejemplo, ahí, si yo voy a hacer voy a cortar las verduras para echarla en la cazuela, no había ningún riesgo en realidad porque igual va a ir cocinada, ¿ya? Ahora la lechuga no va a ir cocinada, así que ese sí que es un riesgo de contaminación. Ahora la tabla tiene algo más que está mal. A ver quién se da cuenta. No, ¿qué tiene de mal la tabla? Algo que se prohíbe hoy en día en la industria de los alimentos. El material. De madera, Eso, de madera. exacto. Sí, muy bien, de madera. Perfecto. Eh, ¿Qué otras cosas más ven mal ustedes ahí? La loza está sucia, no se debe mantener loza acumulada, ¿ya? Perfecto, porque atrae insectos. La ropa que está colgada, no se puede colgar o ingresar ropa, pertenencias personales en las áreas de proceso. Tenemos que tener casilleros exclusivamente para las personas que van a trabajar como manipulador, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? ¿El basurero estará bien? El basurero. Sí. Está lleno está sobrepasados, ¿no es cierto? Y no tiene, claro, está lleno de mosquitos y flores. Exacto. Puede estar ahí, puede estar en esa área, pero tiene que tener tapa. Esa es una de las exigencias, debe tener tapa, ¿ya? Y nunca estar sobrepasado. O sea, que no se puedan tapar porque está tan lleno, no. Yo tengo que estar haciendo el retiro cada vez que sea necesario. Y tiene que tener bolsa también de basura, ¿ya? Y otra cosa más, el baño. Muy bien. En la clase anterior yo explicaba que ha pasado muchas veces que emprendedores cuando les va yendo bien quieren ampliar y se dan cuenta que al lado del baño tienen un espacio que podrían utilizarla de área de proceso para ampliar su área de proceso y les queda así. El baño al lado del área de proceso. Van a la Seremi, como área sanitario, inmediatamente y prohibición de funcionamiento. Por si acaso, a nosotros ya nos ha pasado que han llegado clientes a pedirnos que les ayudemos a sacar la nueva resolución, porque tienen que sacar una nueva resolución de acuerdo a lo que estudiamos la clase anterior, en que eh, informando a la Sereni, obviamente, el nuevo croquis, porque hay una ampliación, pero tiene que cumplir de no estar el baño al lado de las áreas de los... Entonces, obviamente, la contaminación de los alimentos van a generar estas ETAs, ¿ya? Y las ETAs, además de generar problemas a las personas, también generan a los clientes, que a lo mejor nosotros ni siquiera vamos a saber, ¿ya? Pero si es que se llega a detectar cuál fue el alimento que generó la enfermedad, también nos va a llegar un sumario sanitario y va a salir en las redes sociales hoy en día, no solamente en el diario como aparece ahí, hoy en día ya se sabe todo súper más rápido, ¿no es cierto?, que solamente en el diario. Ahora, ¿qué es la inocuidad de los alimentos? A esto es lo que tenemos que enfocarnos, es asegurar que los productos sean inocuos, los productos que nosotros elaboramos.
Entonces, la inocuidad es tener la certeza práctica de que un alimento o ingrediente utilizado en una cantidad o de una manera acostumbrada y razonable no será causa de una lesión o daño al consumidor. ¿Ya? ¿Cómo se logra? Es algo que se logra en conjunto con todos, no solamente el dueño, ¿ya? No solamente el manipulador, porque a mí me ha pasado que el dueño tiene todas las ganas de hacer bien las cosas ordenadas, pero los manipuladores no tienen cultura de higiene y no hay caso, y por más que le enseñen, se rascan la nariz, se bajan la mascarilla, se andan rascando el pelo, o usan los aros, ¿ya? O a veces ocurre al revés. Me ha ocurrido que los manipuladores acusan a los dueños. Es que dígale que no se meta, porque llega y se mete sin copia, sin mascarilla, no se lava ni las manos y viene a manipular los alimentos. También me lo han dicho, ¿ya? Entonces, es algo que tiene que ser trabajado en conjunto, como equipo. Entonces, esa es una tarea súper importante que realicen los dueños, porque de los dueños tiene que venir esta iniciativa, no de los trabajadores. Ya uno tiene que cuidar lo suyo y los trabajadores tienen que cumplir con su función, con sus obligaciones legales, incluso son obligaciones legales de cómo manipular los alimentos. Pero si no hay un trabajo continuo, ¿no es cierto?, en conjunto, no se va a lograr, ¿ya? Entonces también decíamos que hay microorganismos que son beneficiosos y que se utilizan para la elaboración de algunos alimentos, como por ejemplo el pan. Para ese se utiliza la levadura, ¿verdad? Para la cerveza también se utiliza un tipo de levadura. Para el queso, para el yogur, los productos lácteos en general, fermentados, se utilizan las bacterias lácteas, ¿ya? Que son los lactobacillus, streptococcus, entre otros. Ahora nos vamos a ir a ver las toxinfecciones alimentarias o las ETA. ¿Cómo se clasifican? Estas ETA, bueno, como ya dijimos, se generan por el consumo de alimentos contaminados, ¿ya? Y pueden haber dos tipos, de tipo infectivo y las de tipo tóxico. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo infectivo y el tipo tóxico? En el caso de la infección alimentaria, se caracteriza por una gastroenteritis aguda, ¿ya? Y que se genera por la ingesta de un alimento contaminado y ese alimento que está contaminado, ¿no es cierto? Las bacterias de ese alimento se siguen multiplicando en nuestro interior, ¿ya? Entonces se siguen multiplicando y de ahí empiezan los síntomas, después de unas horas en que ya se multiplicaron a tal nivel que nos empiezan a afectar a nosotros y nos generan vómitos, fiebre, dolor cólico, dolor abdominal, diarrea, entre otras cosas, ¿ya? Y como dijimos que en algunos casos se puede demorar más, va a depender de nuestras defensas y de la carga microbiana que pudiese tener ese alimento. Ujú. Eh, a ver, para resguardar el pollo para que no se siga contaminando. En realidad el pollo, lo que nosotros tenemos que tener es mantenerlo refrigerado. Eso es lo que pide la norma. Siempre refrigerado, manteniéndolo idealmente en el caso de las carnes a una temperatura máxima de 2 grados Celsius. Y utilizarlo de acuerdo a la vida útil que establece este producto, que no debería ser más de 4 días a lo mucho, 3 a 4 días, ya incluso menos. O sea, va a depender de la temperatura que nosotros tengamos, porque lo ideal es máximo 2 grados, pero yo lo puedo tener a menos 2. Si lo tengo a menos 2, puede que a los 4 días no tenga ni olor. Pero si yo lo tengo a 5, a los 2 días ya va a tener un olor insoportable. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la conservación de estos alimentos de origen animal, es mantener las temperaturas bajas, ¿ya? No más allá de 2 grados Celsius, es lo ideal. Intoxicación alimentaria. Este es de tipo tóxico. El anterior era que nosotros consumíamos un alimento que estaba con bacterias contaminadas, esas bacterias es la que me produce la infección. Pero para que me produzca la infección se tiene que seguir multiplicando dentro de mi organismo, ¿ya? Ese era el requisito. En el caso de la intoxicación, estas bacterias no nos producen la enfermedad, sino que es la toxina. Estas bacterias van a producir una toxina y la toxina es un veneno para nosotros y es la que produce la enfermedad. ¿Se entiende? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum y el Clostridium perfringens.
estos microorganismos producen, como dije, esa sustancia venenosa. Y para que produzca la sustancia venenosa, tiene que estar a temperatura ambiente o una temperatura óptima para su desarrollo, para que crezca, se multiplique en gran cantidad y después que está multiplicado en gran cantidad, empieza a producir la toxina. ¿Ya? Ahora, como les decía, para la mayoría de las personas sanas, las heridas pueden pasar por algo simple, por un día, un simple dolor de estómago, nada más, ¿verdad? Pero para otras personas, dependiendo cómo estén sus defensas, sobre todo las personas inmunodeprimidas, que son los ancianos, las embarazadas, los niños, sobre todo los niños menores de 2 años, puede generarle una ETA o una enfermedad más severa, más compleja. Ahora vamos a estudiar los microorganismos más importantes que generan ETA por el consumo de alimentos y que nosotros podemos y debemos mantener controlados. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Este Staphylococcus aureus, como bien dice, su temperatura óptima de crecimiento son 37 grados Celsius. Entonces, por eso yo les digo que nunca hay que perder la cadena de frío, ¿verdad? Ahora, si bien aquí a la temperatura ambiente no hay 37 grados Celsius, eso no quiere decir que no se desarrolle igual, se va a desarrollar igual. El Staphylococcus aureus solamente no se desarrolla a temperaturas menores de 5, pero si yo tengo una temperatura de 10, se va a desarrollar, a lo mejor más lentamente que si estuviese 37, porque esa es la temperatura óptima de desarrollo. Ahí se desarrolla en forma muy acelerada, en su gloria, como se dice, ¿verdad? En cambio, si yo lo dejo a 10, va a haber igual desarrollo, ¿ya? Lento, pero va a haber desarrollo. Entonces, por eso nunca hay que perder la cadena de frío. De la única manera que nosotros podemos asegurar de que el Staphylococcus aureus no se ha multiplicado es manteniendo el alimento refrigerado. Y los productos, bueno, y esta intoxicación produce vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre, dependiendo también de la persona, le van a dar otros síntomas un poquito más complejos, ¿ya? ¿Quién es el principal contaminante o el origen, el hábitat de este Staphylococcus aureus? Somos nosotros los seres humanos, ¿ya? Eh, nosotros podemos tener el Staphylococcus aureus en nuestras fosas nasales, ¿ya? Incluso se dice que el 40% de las personas saludables, sanas, sin estar resfriados, tienen el Staphylococcus aureus, ¿ya? 40%. Es decir, si somos 10 personas, 4 personas van a tener sí o sí el Staphylococcus aureus. Estoy hablando de personas sanas, ¿ya? Si estamos resfriados, lo más probable es que aumente esa probabilidad de cuántas vamos a tener el Staphylococcus aureus. Porque cuando uno está resfriado, se facilita la multiplicación de esta bacteria en nuestras fosas nasales. Ahora, también puede venir, se ha encontrado en algunos análisis de pelos de ganado, ¿ya? En el pelo de ganado se ha encontrado Staphylococcus aureus también. Entonces, pero el principal origen de este estáfilo somos nosotros. Esa es la principal fuente. Entonces tenemos que usar para ello siempre mascarilla, porque nosotros al usar mascarilla, el estáfilo, si nosotros llegamos a hablar, va a quedar en la mascarilla. Y hay que cambiar la mascarilla igual constantemente. No cada 1 hora, pero sí por lo menos 2 mascarillas en el turno, ¿ya? Y si yo hablo mucho, la idea es tratar de no hablar, ¿ya? Cuando yo elaboro alimentos, o sea, si yo quiero hacer un alimento libre de estáfilo, tengo que evitar hablar cuando estoy con el producto listo para consumo. No así cuando es un producto crudo. Por ejemplo, yo voy a hacer pan, estoy haciendo la masa de pan, puedo estar hablando, ningún problema, voy a hacer, voy a armar, ¿no es cierto?, darle la forma al pan, voy a llevar la cocción, no hay ningún problema. Y sobre todo en esos productos que tienen una baja actividad de agua, donde el estáfilo no se va a multiplicar. Pero si yo estoy trabajando con torta y la torta ya va a llevar crema, va a llevar fruta, va a llevar una alta cantidad de jugo, ¿no es cierto? Porque para humedecer el bizcocho no le echa almíbar o algo así, o jugo de fruta. Entonces, va a dar las condiciones adecuadas, ideales para el desarrollo del estáfilo, o sea, del Staphylococcus aureus. Entonces, yo no, ahí tengo que trabajar con mucha conciencia de evitar al máximo la contaminación con el estáfilo de esta torta. Como les decía adelante, nosotros en nuestro hogar hacemos torta y por lo menos en mi casa nunca nadie se ha enfermado, ¿ya? Y la mayoría de las personas con las que yo
he conversado, también me dicen, no, nunca nos hemos enfermado por una torta, con mis tortas y todo, cuando he hecho las capacitaciones. Pero, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos y ¿qué hacemos? La guardamos en el refrigerador de forma casi inmediata. Y no se pierde la cadena de frío y después uno la sirve si es que alcanza a durar el día de cumpleaños, porque al otro día ya no hay nada, ¿cierto? Ahora, a mí personalmente no me ha pasado que de las tortas que yo he hecho, pero yo, por ejemplo, tuve una experiencia cuando niña, en la casa de de mis abuelos, hicieron una torta para un bautismo de uno de los sobrinos. Y mis tías hicieron una torta, eran varios, como 60 personas, hicieron una torta de pisos. Y esa torta ellas la hicieron y no la guardaron refrigerada porque no había dónde guardar. Resulta que en esa actividad, ¿no es cierto? Después cuando fue la cena, después hubo baile y después se comió la torta. Yo, como era chica, no consumí torta, me fui a contar antes con mi abuelita en ese tiempo, y todos los que se quedaron ahí consumieron la torta, todos se enfermaron. A las 2 horas después de consumir la torta, empezaron con vómitos. Se peleaban en el baño para ir a vomitar, y de ahí se fueron todos al hospital, ¿ya? Y yo recuerdo nomás que mi mamá despertó y me dijo, hija, están todos con vómitos, nos vamos a ir al hospital. Tú te quedas aquí tranquila, está con la abuelita, ¿ya? Así que de ese día decidí estudiar ingeniería alimentaria. Pero después cuando estudié dije, ah, ya, fue el estafilococcus aureus que enfermó a mi familia. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, uno no tiene que relajarse con esas cosas, no decir, ah, si total, hicimos aquí, te quemó la piel, a temperatura ambiente quema, va a pasar. Puede pasar, ¿ya? Sobre todo si la persona que elabora el producto tiene estado. Pero no lo vamos a saber, a menos que no hagamos un examen. Y eso es difícil. Las personas que manipulan alimentos precisamente para ver ese punto. Y lo que pasa es que para las empresas que exportaban se le exigía este examen de salud, ¿ya? Porque para la certificación de un sistema que es más complejo, que no se les pide a las microempresas, porque el riesgo de alcance de la población que podría salir afectada es menor. En cambio, una empresa grande, una mega empresa, sería mucha la población que podría terminar afectada por un producto contaminado. Entonces, a la empresa grande se les pedía estos requisitos, y algunos todavía lo están pidiendo, ¿ya? Pero en el caso del estafilococcus propiamente tal, yo me hago un examen ahora y me va a salir a lo mejor negativo. Y dura un año. Entonces yo lo hago ahora, estamos en octubre, pero resulta que en septiembre del próximo año, o en agosto, o antes, en abril del próximo año, yo voy a tener ya estáfilo y no me voy a hacer el examen. ¿Se entiende? Entonces, no me puedo estar haciendo todos los meses. Exacto. Aunque la ventaja era que se bajaba la carga. Por ejemplo, a nosotros nos pasó muchas veces que nosotros también, como hacíamos la asesoría, tomábamos estos exámenes, o sea, pedíamos hacer los exámenes, las personas se iban al laboratorio, tomaban el examen y de ahí revisamos nosotros. Y nos daba uno o dos trabajadores conectados. Esos trabajadores tenían que ir al doctor, le daban antibióticos para el tratamiento, para eliminar el páfilo, se volvían a tomar el examen y le salía negativo, ¿ya? Y después al otro año, cuando volvíamos a tomarle a esa misma persona el examen, le salía negativo de nuevo. Y después nunca más le salía positivo. O sea, eh, podía coincidir, pero por lo menos eliminamos la bacteria. ¿Se fijan? Si no hubiésemos tomado ese examen, a lo mejor no le habríamos dado nunca antibiótico a esa persona. Y esa persona habría seguido en los años teniendo antibiótico. Ese es fácil. Ese se hace en un laboratorio de, por ejemplo, no, se toma con igual como tomaban el COVID, muy similar, pero este es un nasofaringeo se llama. Se pide un nasofaringeo. Yo lo recomiendo para las empresas que elaboran pastel, porque por el riesgo que hay en ese proceso, ¿ya? Así que, y los médicos a veces siempre nos encontramos con ese problema que cuando se iban al doctor no le querían dar antibióticos porque le decían, es que esa es una flora normal del ser humano. Claro, es normal, pero no siempre yo lo voy a tener. Ya nosotros, como le digo, por la experiencia ya hemos comprobado de que si yo lo elimino, obviamente igual no quiere decir que no lo vaya a tener, pero voy a bajar la probabilidad, ¿ya? La E. coli, la Escherichia coli, esta es una bacteria que se encuentra principalmente en los excrementos animales, ¿ya?
la E. coli específicamente la O157H7, porque hay varias E. coli, ¿ya? Hay una E. coli incluso que la tenemos todas, pero que no nos hace daño, ya no nos afecta, no nos enferma. Pero esta E. coli específicamente puede generar, aparte de una diarrea con sangre, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, entre otras cosas, puede producir una insuficiencia renal, ¿ya? Eso es lo más peligroso de la E. coli. Y han habido muchos casos de ETAs producidas por la E. coli donde la persona finalmente termina dializándose, ¿ya? Porque, como les dije, esta puede producir una insuficiencia renal y produce diarrea con sangre. O sea, por eso es tan importante cuando uno tiene algún momento diarrea con sangre, no decir, ya voy a seguir tomando agüita, a ver si se me pasa, no. La diarrea con sangre puede ser algo, un indicio de algo muy peligroso, entonces uno tiene que ir sí o sí al médico, ¿ya? Entonces los alimentos de alto riesgo son los de origen animal o aquellos que están expuestos a las heces, porque el hábitat son las heces, de ahí proviene esta bacteria. Entonces la carne puede estar por una contaminación en el proceso de visceración o en el proceso de faenamiento propiamente tal, y en el caso de las frambuesas o las bayas, ¿no es cierto?, en el campo, porque están ahí expuestas a la contaminación fecal de las aves, principalmente, o de los insectos también, exactamente, muy bien. La salmonela. La salmonela igual es una bacteria patógena muy letal para nosotros. Puede producir hasta una septicemia y que después puede conllevar a la muerte. Que la septicemia es una infección a la sangre, ¿ya? Esta infección a la sangre da una meningitis y de ahí puede conllevar a la muerte, ¿ya? Eh, Ahora, la salmonela también es de eh, origen fecal, ¿ya? Ese es como el hábito, ¿ya? En las fecas de los animales. Nosotros, seres humanos, podríamos tener también la salmonela si somos portadores sanos. ¿En qué caso podríamos tener salmonela en nuestras fecas? Si hemos consumido un alimento contaminado con salmonela, lo consumimos y de ahí a lo mejor tenemos buenas defensas y la bacteria no se multiplica, ¿no es cierto? Que de ahí en baja cantidad no se desarrolla, entonces vamos a estar eliminándola igual por las fecas, ¿ya? O después que hemos tenido una infección con salmonela. Si nos dio una infección, nos dijeron que usted le dio salmonelosis, va a tomar antibióticos, tiene que hacer reposo, porque las personas que están con salmonela tienen que hacer reposo en cama por varios días, con 7 días, porque la idea es no hacer esfuerzo físico ni nada. No sé bien por qué ese esfuerzo físico, pero sí he sabido de personas que le ha dado salmonelosis que han tenido que hacer reposo y solamente permiso para ir al baño prácticamente. Desconozco por qué le pedían los médicos no hacer esfuerzo, pero me imagino que es para que la bacteria no pase al torrente sanguíneo, porque eso puede acelerar que pueda pasar más fácilmente. Lo desconozco, ¿ya? Pero es lo que sí puede pasar al torrente sanguíneo, entonces nosotros tenemos que eh, ir al médico con tiempo para que nos den los antibióticos que necesitamos en caso de esta bacteria. Esta bacteria no produce diarrea con sangre, ¿ya? Pero sí produce fiebre. Entonces, cuando uno tiene diarrea y fiebre, también es súper importante ir al doctor, a la guardia, ¿ya? Porque a veces estas diarreas, porque hoy en día con tantos virus, que hoy que me dolió el estómago, estuve con diarrea, estuve con dolor de cabeza, pero tuviste fiebre, no tuve. O sea, mientras uno no tenga fiebre, el riesgo es menor, ¿ya? Uno puede sobrellevar esa enfermedad, ese virus, comiendo alimentos suaves, ¿no es cierto? Arrocito, como dicen los doctores, cocido, nada muy pesado, tomando harta agua, para que se vaya el virus, porque puede ser un rotavirus, algún virus que ande por ahí, ¿ya? Pero cuando es bacteriano, es una infección bacteriana, va a depender mucho de nuestras defensas, que podamos eliminar la bacteria, que no dejemos que se desarrolle, o de la carga microbiana del alimento, ¿ya? Entonces, si es muy alta la carga microbiana y empezamos con fiebre, ya hay que preocupar, ¿ya? Entonces, ¿dónde se puede encontrar? En las carnes crudas y en el huevo también, ¿verdad? Que es de origen animal. O sea, todos los alimentos de origen animal, ¿ya? Incluso los productos lácteos, la leche cruda, por ejemplo, ¿ya? Hoy en día los productos lácteos que se venden, todos son elaborados a partir de leche pasteurizada.
Está prohibido elaborar productos lácteos con leche cruda. Deben ser pasteurizados. Y la pasteurización es un proceso térmico suave que es a 72 grados solamente por 15 segundos. 15 segundos que está la leche a esa temperatura, nada, ¿no es cierto? Súper rápido. Y con eso se logra destruir la salmonela, la listeria y otras bacterias más que puedan estar en la leche. Sí, ya. A mí, lo que yo quiero algo de pelo, ¿ya? Y quiero hacer una... Bueno, ahí está. Yo meto la leche al microondas, ahí está. Sí, eh, claro, lo que pasa es que habría que tomar la temperatura a la que llega la leche, sí, para verificar eso, ¿ya? Porque la pasteurización no llega a una ebullición, ¿ya? Pero siempre cuando uno lo hace a nivel como casero, es mejor darle una temperatura un poco más alta, como para asegurarse, ¿ya? Pero la normativa dice 73 grados por 15 segundos, a esa temperatura, ¿ya? Hay que tomar la temperatura, si no tiene termómetro, mejor calentarla lo más que puedan. Exacto, ¿ya? Pero si tiene termómetro, no, lo puede hacer. La listeria monocytogenes. Esta es otra bacteria que igual es muy peligrosa y que genera un dolor de cabeza en la industria de los alimentos. ¿Por qué? Porque esta bacteria se reproduce igual a temperaturas de refrigeración. Por ejemplo, la salmonela, la E. coli y el Staphylococcus, si yo mantengo los alimentos refrigerados, no se van a desarrollar. Pero la listeria monocitógena, perdón, esta se reproduce igual en el refrigerador, ¿ya? Entonces, tenemos que asegurar que los alimentos no se contaminen con esta bacteria para que no se desarrolle la bacteria, ¿ya? O sea, eso. Alta la probabilidad de que se siga multiplicando. Ahora, produce gastroenteritis y muy similar a las otras enfermedades, ¿no es cierto?, que generan otras bacterias, pero sobre todo produce enfermedades a las mujeres embarazadas. Ahí está, en las mujeres embarazadas, ¿ya? ¿Qué es lo que, cómo afecta a las mujeres embarazadas? Les produce un aborto prematuro o un parto prematuro, un aborto espontáneo, ¿ya? O el bebé puede, si es que nace, si es que llega a sobrevivir, puede quedar con secuelas, ¿ya? Así que es muy, muy peligrosa esta listeria monocitógena. Por eso se recomienda que las mujeres que están embarazadas no consuman alimentos crudos. O sea, los crudos, los sushi, todas esas cosas, no. O los alimentos refrigerados por mucho tiempo, las cecinas, ¿ya? Porque, como dijimos delante, las cecinas no deberían consumirse antes de los 5 días. Pero hay personas que los tienen a veces en la casa, no se dan cuenta y les tienen hasta 7, 10 días y se las van comiendo. Igual, ¿verdad? Entonces ahí puede estar presente la listeria. A nosotros, a las personas con buenas defensas y no somos deprimidas, no dentro de los grupos de riesgo, no nos afecta, no nos va a hacer nada, pues ni siquiera un dolor de igual, ¿ya? Pero a las mujeres embarazadas y a los mayores, a los adultos mayores y a los niños menores de un año, también a ellos les puede afectar. Y como dije, a la mujer embarazada lo peor es que genera la pérdida del bebé. Afecta mucho la placenta, destruye la placenta de la mujer, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo que ya estuvimos viendo, la idea es que ustedes puedan identificar cuál es el microorganismo que causa la enfermedad, de acuerdo a este caso eh, que yo les voy a presentar acá, ¿ya? Dice, en la empresa de pollos asados, la encargada de asar los pollos, por terminar antes su trabajo, retiró los pollos sin asegurar que la temperatura interna fuese 70 grados Celsius. Don Pedro pasó al supermercado a comprar un pollo asado. Cuando llegó a su casa lo dejó a temperatura ambiente hasta el otro día. Al momento de consumirlo, no lo calentó. Después de 8 horas comenzó con cólicos, fiebre y diarrea, debiendo concurrir al centro asistencial más cercano. Entonces, primera pregunta, ¿cuál fue la bacteria causante de la enfermedad? ¿Cuál creen saber? Ya, perfecto. ¿Por qué la salmonela? Porque la posición realmente, o sea, tenía ya porque la salmonela puede quedar en carnes animales, ¿cierto? Con contaminación de la visceración del producto. Muy
causas, ¿por qué podría haber? ¿Por qué se generó esta desviación de calidad? ¿Causas? La cocción inadecuada. Perfecto. Exactamente, porque dijimos que a lo mejor puede tener una carga tan baja que a lo mejor no nos permite. Pero si esta carga es muy alta, ya no nos salvamos. Casi imposible, aunque tengamos buena receta. ¿Ya? Ahora, si la carga es baja y tenemos buena receta, no pasa nada. ¿Se entiende? Entonces, son dos factores. Uno, que quedó presencia de salmonela por la falta de cocción, no se logró la temperatura interna del pollo, 70 grados. Y la segunda, porque se dejó a temperatura ambiente, porque el señor no la refrigeró. Y lo otro, indique dos medidas preventivas que podrían aplicarse en este local de alimentos para evitar este tipo de infecciones. Ya, la refrigeración, ya, perfecto. Uno, la refrigeración puede fundamental, porque a lo mejor no se logró la cocción, pero lo más probable es que el pollo igual ya tenía, el pollo crudo ya tenía una alta carga de bacterias. Entonces, eso también va a afectar al producto final. La idea es que nosotros, por eso, no porque sea no se total de cocido, no importa, decimos aquí temperatura ambiente, total, después la vamos a decir. Si está muy contaminado, las temperaturas no van a ser suficientes porque en el centro nunca van a lograr temperaturas muy altas, no más de 70 grados. Y sobre todo si no se tiene cuidado, ¿no es cierto?, de lograr en el centro y controlar, puede ser un riesgo personal. Ya. ¿Qué otra medida preventiva? ¿Cómo podemos evitar que las personas se tengan tirantes y no dejar y no terminar de coser el pollo? Porque después, ¿por qué? Porque la persona no se quería intentar. Exacto. La idea es mejorar el sistema de trabajo, de organizarse. No es que ya. ¿Sabes que les falta exacto, exacto, exacto. Siempre hay exacto. Exactamente. Entonces, mejor organización en el trabajo. Ya, muy bien. Perfecto. Aquí tengo otro ejemplo. El caso 2. En un restaurante de sushi, una clienta que estaba embarazada solicitó un rol de pollo cocido, ya que por recomendación de su doctor no debería consumir o comer, perdón, carne cruda. Después de 3 días presentó contracciones que le obligaron a asistir al hospital, presentando un aborto espontáneo por daños en la placenta. ¿Cuál fue la bacteria causante de esta enfermedad? La bacteria monocito. Ya, muy bien. Indique dos causas que podría haber generado la desviación de calidad del producto fin. Dos causas. No. Una refrigeración. Ya, ya. Puede haber sido la refrigeración. A lo mejor no mantenían refrigerado, pero se supone que usó pollo cocido. Y el pollo cocido no debería haber tenido glifero. Una mala contaminación pesada general. Seguramente, bueno, cuando uno va al sushi, generalmente tiene los pollos cocidos aquí, el salmón crudo acá, y el que está haciendo el rol toma el salmón para hacer el salmón y después toma el pollo para hacer el pollo cocido. Entonces ahí también hay riesgo de contaminación. ¿Ya? Y como usted decía, la refrigeración, ¿qué me decía? ¿Ya? Perfecto. Puede hacer que el pollo, cuando se refrigeró, porque a lo mejor se prepara el día antes, cuando pudo refrigerar, y se mantenía al lado de los trozos de salmón crudo. Entonces, dentro del almacenamiento, por almacenarlos juntos, puede generarse igual una contaminación pesada. Por eso uno tiene que tener un equipo de frío para carnes crudas o productos crudos y otro equipo de frío para productos listos para consumo. ¿Ya? Ahora, si yo no tengo, todavía estoy recién empezando y tengo uno solo, voy a tener que usar tupper, ¿no es cierto?, fuentes, donde pueda tapar estos, envasar tapados y protegerlos de la contaminación ambiental, estos productos listos para consumo, y mantenerlos en la parte superior y los productos crudos en la parte inferior. ¿Ya? Eso se podría usar también, ¿ya? Porque en el hogar nosotros no tenemos los refrigeradores, pero tenemos que evitar dejar esos restos cocidos junto con los crudos, ¿ya? Ahora, medidas preventivas entonces,
para el restaurante, ¿qué otra cosa? Medidas preventivas. Mostrar la persona que manipula de cualquier cosa. Podría ser capacitar a las personas, bueno, como medida preventiva, ¿verdad? Capacitarlas en la manipulación para evitar la contaminación visual, ¿verdad? Perfecto, ya, muy bien. Y la última actividad. En el caso 3 dice, el encargado de rellenar los pasteles de la empresa estaba resfriado. Cuando llegó a cumplir con su función, debido a que habían terminado las mascarillas, se habían terminado las mascarillas, tuvo que rellenar pasteles sin poder cubrirse la boca y nariz. Ni el trabajador ni el dueño se habían dado cuenta que el refrigerador donde se almacenaban los pasteles estaba funcionando a 10 grados Celsius. En la tarde del día siguiente, la señora Juanita compró pasteles para sus hijos y después de 2 horas de haberlos consumido, todos tuvieron cólicos, fiebres, vómitos explosivos y debieron concurrir al centro asistencial más cercano. Entonces, ¿cuál fue la bacteria causante de la enfermedad? La que está en las cosas, no sale. El estafilococcus aureus. Ya, muy bien. Ahora, causa por qué se generó esta desviación. No se pone mascarilla. Muy bien, esa es una de las cosas, ¿verdad? No se puso mascarilla. Porque a lo mejor podría tener eso, cualquier persona puede tener caso, pero tenemos que usar mascarilla. ¿Qué más? Esa es una causa. La segunda, se almacenó. Exacto. A 10 grados Celsius no se habían dado cuenta que el equipo de frío estaba fallando. Y en vez de estar a 5 grados, estaba a 10. El táfilo no se reproduce a temperaturas menores de 10. Y así que a 10 ya se estaba reproduciendo. Y eh, medidas preventivas, entonces, para el local, manipulación. ¿Ya? Perfecto, pero ¿qué, ¿qué podrían hacer ellos para que nunca más vuelva a ocurrir de que llegue a trabajar y no haya mascarilla? ¿Mm? ¿Mm? Uno deja escrito en una pizarra los partes. Ya, perfecto. La mañana siguiente, la persona va a intentar. Perfecto. O sea, organizar mejor en la compra de insumos y el abastecimiento a las áreas. Eso hay que organizar. Diga, porque él dijo, no hay mascarilla. El dueño, no se nos terminó, pero tú no me avisaste, yo no he comprado, tengo que comprar. Ya, trabaja así. ¿No? Entonces, eso no puede ocurrir en una industria, sobre todo de, ¿ya? Eso sería una medida preventiva. Y la otra medida preventiva es hacer control a los equipos, control de temperatura del equipo, porque no puedo que yo no me di cuenta que estaba la temperatura tan alta, no tenía idea. Después de que ya se enfermaban las personas, vino la serena, controla la temperatura. Eso tiene que haber. ¿Ya? Aquí ellos no se habían dado cuenta, entonces, por lo tanto, si no se dieron cuenta, quiere decir que están haciendo se medida preventiva y tienen que estar en el sitio de la temperatura de los equipos. Muy bien, perfecto. Y para terminar, la higiene personal, bueno, como ya dijimos que las infecciones alimentarias o intoxicaciones alimentarias no ocurren por sí solas, sino que son causadas, ¿ya? Y por malas prácticas de higiene del personal. Entonces, es muy importante que el manipulador de alimentos tenga claridad sobre la importancia en el proceso, ¿ya? Por eso en el artículo 14 describe el reglamento sanitario lo que es un manipulador de alimentos, que corresponde a toda persona que trabaje en cualquier título, aunque sea ocasionalmente en lugares donde se produzca, manipule, elabore, almacene, distribuya o expenda alimentos, ¿ya? Entonces, proteger la salud de los consumidores es tarea de todos, no solamente del dueño, sino que también de los manipuladores. Y, bueno, esta es una autoevaluación. La idea es que ustedes se puedan hacer esta autoevaluación, ver como a lo mejor emprendedores, eh, sin responder, obviamente una autoevaluación, no tienen que dar su respuesta, pero la idea es que uno como manipulador o sus trabajadores pues puedan responder una autoevaluación así y siempre puedan decir que sí, ¿ya? Ahí se habla sobre el uso del uniforme limpio, que no solamente el uso del uniforme, sino que mantener el área de trabajo limpia y ordenada,
los procedimientos, las instrucciones de trabajo igual, ¿no es cierto? Y las reglas de higiene y seguridad que son súper importantes. Es importante que los manipuladores puedan desarrollar actitudes de conducta personal que beneficien su función, tanto en la higiene y presentación personal como también operar con precaución para evitar accidentes y optimizar los recursos y organización del trabajo. Como veíamos delante, la organización del trabajo también es importante dentro de el tema de las enfermedades. ¿Ya? Si yo no organizo bien mi trabajo, voy a estar haciendo una mala operación y eso puede dar factor a que se genere una enfermedad. El lavado de manos se tiene que hacer siempre, siempre que cambie de actividad o que manipule alimentos crudos. Voy a tener que lavarme las manos si recojo algo del suelo, después de ir al baño, o para tocarse la nariz, entre otras cosas, ¿ya? Hay procedimientos de lavado de manos y que lo ideal es que cuando uno está en un área de proceso, el lavamanos se pueda accionar con plegar o con rodilla, ¿ya? No con las manos, porque yo voy a abrir, me voy a lavar y voy a cerrar y me voy a volver a contaminar. Perdón. Entonces la idea es, como dice ahí, hay que mojarse bien las manos, humedecerse las manos, después echarse el jabón, refregarse bien entre los dedos, las palmas, y después enjuagar. Y después de enjuagarse bien, secarse y aplicarse alcohol gel. ¿Ya? Eso es como el proceso ideal. Ahora, si no tengo este sistema de apertura de la llave con rodilla, voy a tener que agregar en el primer paso, no, perdón, en el penúltimo paso aquí, que cerrar la llave con la misma toalla con la que me estoy secando, ¿ya? Porque claro, manipulé carne cruda, ¿ya? Y voy a abrir la llave para lavarme las manos. Entonces, me lavo las manos y después voy a cerrar, voy a contaminar igual. Entonces, la idea es que yo use la nova para poder cerrar. Igual, otro recomendable es que cuando yo sepa que estoy contaminando la manija de la llave, yo misma, cuando me lave las manos, lave esa manija, ¿ya? Para que no quede contaminada ahí mucho tiempo. No esperar hasta el final del turno, total, al final del turno se lava todo. No. A ver, los ventiladores dentro de la sala de proceso no se autorizan, ¿ya? Solamente tiene que ser una toalla desechable. El ventilador se autoriza en el baño, se puede autorizar, pero ¿cuándo va a estar contaminado? Porque el ventilador en realidad va a tomar el aire del ambiente. Entonces, si en el ambiente hay contaminación, igual va a haber un grado de contaminación. Sí. Entonces, siempre se recomienda idealmente una toalla desechable, ¿ya? Pero no se prohíbe en el baño el uso del aire caliente. Ya, también debe tener especial cuidado al utilizar el uniforme limpio y ordenado, bañarse regularmente, las uñas cortas, ¿no es cierto? No pintadas, entre otras. El pelo bien tomado, ¿verdad? Eh, la idea es que cuando se coloquen la cofia, se cepillen, pero sin el delantal puesto, ¿ya? O el uniforme. Uno se peina, se toma el moño, se coloca la cofia y después viene el uniforme, ¿ya? Igual lo otro que se recomienda es lavarse constantemente los dientes, por eso la idea es que ellos puedan, o todos los manipuladores, nosotros inclusive, si trabajamos en ello, vamos a tener que tener nuestro cepillo en nuestro trabajo para poder lavarnos los dientes después del almuerzo, por ejemplo, ¿ya? O después del desayuno, si es que tomamos desayuno ahí. Por ley también se prohíbe el uso de accesorios, porque pueden contaminar los alimentos y generar una contaminación física, y con eso terminamos. Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta entonces? ¿Ya? Bueno, entonces ya saben la importancia de la refrigeración y de evitar sobre todo los riesgos de contaminación cruzados y de cumplir con todos los requisitos que exige el Reglamento Sanitario de los Alimentos para los manipuladores, ¿ya? El uniforme tiene que ser de color claro, idealmente igual, ¿ya? No pueden usar un uniforme azul marino en las áreas de proceso, porque la idea es que si el uniforme pueda evidenciar si
Susi para hacer el cambio. O Ricardo. Ya. Perfecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Andrea, por la presentación de la actividad de Ya, también a todos los asistentes que también pudieron que se pudieran conectar por Zoom. En el chat de Zoom hay una encuesta de evaluación que está disponible para que la puedan responder. Les pedimos que la puedan revisar específicamente para poder tener su certificado como de asistencia a la actividad del día de hoy y poder ver la presentación que se realizó a través de esta actividad. Así que también los dejamos invitados a que puedan inscribirse nuevamente para la próxima charla que va a formar parte de este ciclo, la cual se va a realizar el próximo día martes también a las 10 de la mañana. Esa es la tercera de cuatro, sería. sí. Y ahí ya finalizamos la semana subsiguiente también, día martes a las 10. Ya, muchas gracias entonces. Muchas gracias. Que esté muy bien. Ya, gracias. Hasta luego.